¿Qué tal, queridos amigos, amigas? Espero que estén transitando este tiempo, compartiendo experiencias y buscando perspectivas nuevas. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, sobre todo en torno a lo que es este tiempo particular en la vida de la Iglesia, lo que hace a la sinodalidad, la asamblea eclesial, que estamos todavía transitando en América Latina y el Caribe. Esta asamblea eclesial continental, junto al sínodo, convocado a nivel universal, nos implican, nos exigen un cambio de mentalidad, una conversión en el modo de entender el lugar de todas las vocaciones en el pueblo de Dios. Voy a compartir con ustedes estas reflexiones, una primera introducción o de contexto, y después me voy a centrar particularmente en la escucha y en algunos aspectos de esta escucha vinculada con lo que hace a la comunicación, no solo en la vida de la Iglesia, sino en el mundo. El lema que nos congrega en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe es: todos somos discípulos misioneros en salida, haciendo referencia por un lado al legado de Aparecida, este discipulado misionero en salida, a lo que nos pide tanto el Papa Francisco, y el todos haciendo referencia a que esto es parte de la vocación de todo el pueblo de Dios, vocación que nos viene desde el momento del bautismo. El lema del sínodo es: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. También nos está invitando Francisco con esta convocatoria a algo que, por un lado, ya, si se acuerdan, en Puebla, en la tercera conferencia general del Episcopado de América Latina y el Caribe, comunión y participación eran como los dos ejes en torno a los cuales el documento nos alentaba a caminar en la vida de la Iglesia. Francisco, a comunión, participación, le agrega misión, porque, como él mismo dice, el sínodo tiende a renovarnos en nuestro compromiso misionero como pueblo de Dios. Esta tarea sinodal se expresa no solo a nivel universal o continental. De hecho, hay muchos encuentros diocesanos de distintos órdenes que nos ayudan a participar y a encontrarnos como pueblo de Dios en torno a un carisma particular. Les comparto algo acerca del contexto histórico que es muy importante entender para poder ubicarnos en el tiempo en que estamos viviendo. La dimensión sinodal o de asamblea no es algo nuevo, En los siglos XVI y XVII se realizaron los concilios provinciales en México, en Lima. Varios sínodos diocesanos también fueron convocados para realizar la recepción del Concilio de Trento. Una cosa que es muy importante también es: en 1899, casi ya comenzando el siglo XX, el Papa León XIII convocó al primer concilio plenario latinoamericano. Los obispos de todo el continente viajaron a Roma para compartir allí días de reflexión y de actualización en cuanto a la vida pastoral. En 1955 el Papa Pío XII crea el CELAM, y a partir de esta creación hubo 5 conferencias generales del Episcopado de América Latina y el Caribe. Esto
marca una identidad continental, diría, propia y diversa de la Iglesia en otros continentes. Haber estado con estas experiencias sinodales ya en los comienzos de la misión evangelizadora, las experiencias de las conferencias generales del Episcopado de América Latina y el Caribe, nos dan un perfil propio particular. Y de esto el Papa Francisco lo ha mencionado hace pocos días en su exposición a la Pontificia Comisión para América Latina. Fíjense lo que decía Francisco. Más allá de los documentos, es la misma realidad pastoral de la Iglesia latinoamericana la que me anima a pensar en ella como una experiencia en la que la sinodalidad echó raíces desde hace tiempo. Francisco mismo, ¿no? Pastor de la Iglesia en Buenos Aires, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, redactor o presidente del equipo redactor del documento de Aparecida, nos hace resaltar esto desde su propia experiencia pastoral. Y continúa, sin embargo, hace falta que seamos más conscientes de nuestros límites para así poder madurar y dar frutos evangélicos en este camino. Y continúa el Papa, estamos comenzando a explicitar un proceso. Como niños pequeños, damos pasos cortos y torpes. De repente sentimos que nuestros pasitos sinodales son el gran kairós, pero más pronto que tarde descubrimos nuestra pequeñez y la necesidad de una mayor conversión personal y pastoral. Para completar este panorama local, nos abrimos ahora al panorama universal. Juan Pablo II, si se acuerdan, había convocado varios sínodos continentales con ocasión de la preparación al gran jubileo del año 2000. Y el Papa Benedicto XVI continuó con la tradición de la convocatoria a los sínodos. El último de ellos fue el de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, celebrado en octubre del 2012. En la Argentina, uniéndonos a todo este camino universal y continental, en la Argentina, les decía, hay más de 25 diócesis de las 65 que están en procesos de sínodo o de asambleas. Una expresión realmente alentadora y que nos marca realmente algo importante a tener en cuenta. A nivel universal y a nivel continental estamos, como les decía, todavía en este tiempo sinodal en el cual la Iglesia a nivel universal nos fue dando primero lo que fuimos viviendo en nuestras diócesis y en cada conferencia episcopal hasta mitad de agosto. Ahora hay un equipo de peritos en Roma que están analizando todos estos aportes para entregarnos un nuevo documento a principios de noviembre, y allí comienza la fase continental de este sínodo, momento en el cual cada continente, nosotros en particular, volveremos. Después de esta introducción, quería adentrarme en un primer tema, por decirlo así, de este compartir. Y es lo que tiene que ver con la escucha, algo tan importante para quien comunica. Comunicar es también escuchar para entablar un diálogo. Justamente el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones de este año, nos habló de escuchar con los oídos del corazón. Y lo hace refiriéndose particularmente a quienes
tienen esta vocación a la comunicación. En la acción pastoral, nos dice Francisco en este mensaje, la obra más importante es el apostolado del oído. Escuchar antes de hablar, como exhorta el apóstol Santiago, cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar. Y el Papa este mensaje lo encuadra dentro del camino, de este proceso sinodal que estamos recorriendo, donde la escucha ocupa un lugar muy importante. Como él mismo había dicho en Evangelii Gaudium, escuchar es más que oír. Es no solo ejercitar una función, sino disponer el corazón para poder recibir al hermano o a la hermana que quieren también comunicarse. De la tarea pastoral que tenemos en la Iglesia y también en el ámbito de la comunicación, vinculado con este camino formativo que ustedes están haciendo, tendríamos que pensar como en dos dimensiones, no únicas, no exclusivas. Una es la escucha personal. Vemos cómo en nuestras comunidades, en nuestra familia, nuestros amigos, lugares de trabajo, la gente cada vez más expresa la necesidad de contar lo que le pasa, de poder abrir su corazón. Estamos en una sociedad en la cual la experiencia de soledad es cada vez más fuerte y por eso hace falta disponernos a esta escucha personal. Tanto es así que el cardenal Bergoglio, estando de arzobispo en Buenos Aires, promovía lo que se llama ya en muchos lugares el ministerio de la escucha, el servicio de la escucha. Pero no solo tenemos que escuchar a las personas, también tenemos que escuchar al pueblo, escuchar a la cultura, escuchar o prestar atención a los signos de los tiempos. Y en este sentido nos hace falta tener una mirada contemplativa respecto de la realidad. El documento de Aparecida nos trajo como novedad en el lenguaje mirar la realidad como discípulos misioneros de Jesucristo. Esto nos libera de contemplar la realidad simplemente como una especie de buscar los datos de una encuesta. La encuesta es muy importante, pero la realidad trasciende a la encuesta. Y nos dice Francisco también que la escucha tiene que convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado. Y miren lo que él propuso en una constitución apostólica, Episcopalis Communio. Pidamos ante todo al Espíritu Santo para los padres sinodales el don de escucha de Dios hasta escuchar en él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Y esta palabra escucha, que vamos repitiendo en forma reiterada, hunde sus raíces en la misma experiencia bíblica. Ya en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis, Dios le dice a Abel, me pide a gritos que haga justicia la sangre de tu hermano que has derramado en la tierra. También en el libro del Éxodo, Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, y entonces envía a Moisés. Los mandamientos de la ley de Dios empiezan así, escucha Israel. Y el lamento de Dios es en uno de los salmos cuando dice, mi pueblo no escuchó mi voz. En Laudato Si, el Papa nos pide escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Por eso, como te decía, es escuchar al pueblo, escuchar la cultura,
escuchar también la creación. En este tiempo de la creación, que va desde principios de septiembre hasta el 4 de octubre, el lema que el Papa nos propone es escuchar la voz de la creación. Escuchar, prestar atención a la tierra que gime. Escuchar a Dios, escuchar al pueblo, me hacía evocar esta expresión tan conocida de nuestro obispo y mártir, el beato Enrique Algerelli, que él nos decía que teníamos que estar con un oído puesto en el pueblo y el otro en el Evangelio. Es este grito entonces el que tenemos que acoger y abrir nuestro corazón. No se trata, como te decía, de hacer una encuesta o una cuestión de marketing religioso para realizar estrategias de convocatoria de nuevos socios, sino de realmente abrir nuestro corazón al clamor de la tierra y de los hermanos. Como te comentaba, la tercera palabra que pone el Papa en el lema para el sínodo es misión. Y el sínodo es para renovarnos en la misión, no es para mirarnos las caras y contemplarnos nosotros, no es para la autorreferencialidad. Por eso el segundo punto que quiero compartir contigo es este ser iglesia en salida. Nos decía Francisco, ya lo había mencionado esta imagen siendo arzobispo de Buenos Aires, que prefiere una iglesia accidentada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro. Y en Evangelii Gaudium nos expresaba que sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Este sueño del Papa de una opción misionera es un sueño que él comparte en varias oportunidades y lo plantea así como un anhelo profundo de su corazón para que la Iglesia responda a lo que es su propia identidad. Él es un enamorado del escrito de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, y siempre repite, la Iglesia existe para evangelizar, tomándolo de este documento, y nos habla también de la dulce alegría de evangelizar. Hace unos años me acuerdo de haber leído en algún libro una frase: si el mundo no viene a la Iglesia debe ir al mundo. Y esto lo aplicaba también el autor de ese escrito respecto de los jóvenes. Decía, si los jóvenes no vienen a la Iglesia debe ir a los jóvenes. Y lo podemos esto repetir en diversas dimensiones. Los trabajadores, las mujeres, los pobres, quienes están en las periferias. No estamos llamados a una actitud de espera pasiva, como decía el documento de Aparecida, sino que la Iglesia debe ir hacia los demás, debe ir al encuentro. No tenemos que esperar a decir, bueno, que vengan los que quieran, sino, como madre amorosa, ir al encuentro de los hijos. Esto está en el origen que se da de la Iglesia en la Pascua. En la misma mañana Jesús se hace presente a sus apóstoles, Jesús resucitado, y los envía. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Vayan. Y sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. Vayan, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y el también nos hablaba acerca de la Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en el que le toca vivir. Esto entonces nos mueve a dejar la seguridad que nos brindan las instalaciones parroquiales. La parroquia no es un refugio
para resistir a los ataques del mundo. No tenemos que, entre comillas, dedicarnos solamente a cuidar lo que tenemos. No tenemos que ser mezquinos o calculadores en la entrega. Tenemos que dejarnos mover por el Espíritu Santo. El tercer tema o punto que quería compartir con ustedes es la cercanía a las periferias y a los pobres. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, nos llega la primera predicación de Jesús en este Evangelio. Una predicación, por cierto, muy breve, pero contundente. Nos dice que Jesús fue a la sinagoga, desenrolló el libro del profeta Isaías y leyó el pasaje en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido y me envió a anunciar la buena noticia a los pobres. Cerrando el libro, Jesús se dirige a quienes estaban expectantes de su palabra, diciendo: esto se ha cumplido hoy. Jesús es el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Y Él entonces realiza su misión evangelizadora recorriendo las periferias del reino de Israel. Jesús se movió en las periferias. Después fue hacia el centro para la Pascua, para entregar la vida. Pero su misión evangelizadora fue recorriendo las periferias geográficas, como otros santos también en nuestro continente, por mencionar algunos, Santo Toribio de Mogrovejo y tantos otros pastores que se dedicaron a ir a las periferias geográficas y también a las periferias existenciales. La gente que vive en soledad, en pobreza, que es víctima de alguna adicción, de enfermedades, de encierro, o quienes están sufriendo y son víctimas de la trata de personas. A todos ellos tenemos que ir, a todas estas situaciones. En los pobres hay un gran potencial misionero, un gran potencial evangelizador. Francisco, y tienen mucho para enseñarnos, mucho para enseñarnos. Francisco, dirigiéndose a los movimientos populares, no dudó en decirles esto: ustedes son para mí, como les dije en otros encuentros, verdaderos poetas sociales que desde las periferias olvidadas crean soluciones dignas para los problemas más acuciantes de los excluidos. En la etapa del sínodo, de la escucha y también en la fase de la escucha de la asamblea eclesial, hemos procurado escuchar especialmente también a las periferias. No nos ha sido fácil, en parte porque no estamos acostumbrados a hacerlo, en parte porque no siempre tenemos los medios para llegar, pero hubo unas consultas muy importantes realizadas tanto en las unidades carcelarias, en quienes duermen en la calle, en los adictos, en los internados en hospitales. Una escucha que se hace necesaria, una escucha que como Iglesia tenemos que poner en marcha en estos espacios particularmente. El cuarto punto es sínodo y comunicación. Nos decía Óscar Elizalde, el que está como director del Centro para las Comunicaciones del CELAM, hace un tiempo en una nota que le hicieron, mirando el contexto de América Latina y el Caribe, en cada país tenemos mucha presencia, muchas acciones en televisión, en radio, en prensa digital, pero cada uno hace lo suyo y tenemos gente muy cualificada.
Fíjense cómo en la primera parte de este diagnóstico reconoce que hay muchas iniciativas. Tal vez algunos de ustedes están realizando o trabajando o colaborando en alguna de estas propuestas, pero dice que cada uno hace lo suyo. Necesitamos generar entonces una pastoral de la comunicación y una pastoral hacia los comunicadores. Y sigue diciendo Oscar, entonces queremos seguir una intuición que ha tenido el CELAM hace muchos años, cuando se constituyó la red RIAL, pero también articularla incluso con otras redes. Tal vez este sea el mayor reto de este momento. Recientemente el Dicasterio para la Comunicación, este organismo de la Curia Romana del Vaticano, en alianza con la RIAL, ha lanzado un proyecto muy interesante. Se llama La Iglesia te escucha. La Iglesia te escucha. El propósito es llegar y escuchar a las personas que interactúan en el continente digital. ¿Te acordás que te comentaba recién? Hay lugares que no van a venir y a los cuales la Iglesia tiene que ir. Por eso en el Dicasterio para la Comunicación se está promoviendo este espacio para poder llegar y recoger, escuchar también aportes en el continente digital. Y esto se está haciendo a través de algunos influencers católicos y misioneros digitales. Te invito a poder entrar en la página de la RIAL y ser partícipe también de esta experiencia de la Iglesia te escucha. En este tiempo hay en Roma unos 25 expertos de distintos lugares del mundo donde están, como te comentaba, realizando esta síntesis para presentarla en la fase continental. Aquí en América Latina y el Caribe, esta instancia se va a realizar en 4 regiones. En México y Centroamérica van a tener su encuentro en Honduras, la región Caribe en Santo Domingo, el Cono Sur en Brasilia y los países bolivarianos en Quito. Será de mitad de febrero a mitad de marzo, una semana en cada región para tratar este aporte que nos venga de la Secretaría del Sínodo y elaborar así nuevos aportes que sirvan para la celebración del Sínodo en octubre de 2023. Sin duda que estamos en un tiempo particularmente importante para la comunicación. El Sínodo, así como la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, se están apoyando fuertemente en el ámbito de la comunicación. Y no solamente mirando a la comunicación o los medios de comunicación como una herramienta o simplemente en su dimensión instrumental, dimensión que es necesaria para la necesidad de informar, comunicar, para ver cómo encaramos las crisis comunicativas ante diversos problemas que a veces emergen en la vida de la Iglesia, sino más bien mirando la comunicación como un ecosistema convergente y que supone una actitud y una práctica sinodal. En este sentido, estamos elaborando, y ya se han elaborado, la Asamblea Eclesial que te mencionaba fue una experiencia positiva en este sentido, con planes estratégicos de comunicación
que involucren a distintos actores, medios, mediaciones del continente. Y nos urge realizar también una reflexión teológica y pastoral sobre la comunicación y la pastoral de la comunicación. Hay una mirada todavía en los agentes pastorales un poco perimida, te diría, acerca de la comunicación, mirándola simplemente en esta dimensión de herramienta, pero no de sitio, de lugar, de espacio de encuentro. La dimensión geográfica de la misión no la vamos a abandonar, tenemos que ir casa por casa, familia por familia, en cada plaza y en cada pueblo. Y también tenemos que estar presentes en el continente digital, arriesgarnos a transitar nuevos caminos, sabiendo que tenemos que tener un gran respeto por el medio y también sabiendo que nos vamos a equivocar, como sucede en tantos planos de la vida. Estamos avanzando hacia una comunicación más propositiva que reactiva. Sentimos el llamado y la necesidad de apelar a lenguajes y expresiones que estén al alcance de todos. Les propongo un ejemplo. Hay palabras que son de difícil comprensión, que la entendemos solamente los agentes pastorales y ni siquiera todos. La palabra, por ejemplo, sínodo, sinodalidad, que estamos utilizando tanto, no siempre son expresiones que nuestra gente las entiende, las incorpora con facilidad. Me acuerdo una expresión del Papa Francisco en uno de los mensajes de las Jornadas Mundiales de las Comunicaciones. Él decía que tenemos que gastar la suela de los zapatos para salir al encuentro de narrativas inéditas que nos permitan comprender con hechos concretos la naturaleza sinodal de la Iglesia. Estoy convencido de que hay muchas semillas del sínodo o experiencias sinodales en nuestras comunidades. Si se quiere, estas experiencias pasan por los movimientos sociales, las comunidades eclesiales de base, las capillas, las parroquias, las comunidades misioneras. Lo hemos visto en el Sínodo de la Amazonia y muchas de estas comunidades lideradas por mujeres o por religiosas. También hemos tenido experiencia de asambleas parroquiales, diocesanas en varios países y regiones. Estamos viviendo un tiempo de renovación en la vida de la Iglesia, un tiempo de mayor comunión, participación y misión, como nos pide el Santo Padre. Pero es importante acoger este tiempo con una mirada generosa, con una mirada atenta. Les invito, te invito a que renovemos nuestro compromiso con la misión, renovemos nuestro compromiso con la comunión, la participación, para que de verdad este tiempo sinodal que vivimos en la Iglesia, tanto a nivel universal como continental o en nuestros países, la podamos vivir en plenitud y que este tiempo no nos pase de largo. La Virgen María, que supo llevar en su vientre a Jesús y fue fiel discípula suya, nos ayude también a nosotros a estar cerca de Jesús y cerca de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y la Virgen los cuide con su ternura.